¿Sí se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Pues vamos a iniciar porque luego el tiempo se nos va. Ya si alguien más se añade, pues ya le damos entrada. Espero que esté muy bien. Una vez más, bienvenidos como todos los jueves en punto de las 8:30. Y me alegra ver que has decidido apartar un tiempo para aprender. Así que vamos a iniciar rápido con una breve oración y arrancamos, ¿sale? Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que aquellas personas hoy que estamos aquí reunidos y tenemos sed, en este momento tú nos puedas dar de beber de esa agua eterna, de esa fuente que no se agota y que nos alimentes hoy con tu palabra. Danos la sabiduría que necesitamos hoy para ser redargüidos a través de ella y para aprender. Gracias te damos por este tiempo, en tu precioso nombre Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar porque luego el tiempo se me acaba y tengo que recortar la sesión. Recordarás que la semana pasada estamos abarcando esta parte de lo que era la sanidad y de lo que era la parte de la enfermedad. Y vimos unos versículos, y sobre todo ahí en ese capítulo de Juan 9, de la persona que había nacido enferma y los discípulos le cuestionaban que quién había pecado. Y también a través de la palabra le puse ahí varios versículos en los cuales algunas cosas venían por herencia y algunas otras venían para glorificar al el nombre de Dios. Y ahorita vamos a aprender un poquito más sobre este tema tan padre, en el cual yo creo que a muchas de las personas en el caminar les pega, porque hasta que no lo vive uno, lo que es en la parte de la enfermedad, hasta que no lo vive uno, a veces como comprende o entiende a otras personas, logra empatizar con otras personas. Cuando no atravesamos por nada similar o a través de nuestra propia vida o a través de algún familiar o persona cercana, pues la llevamos muy relajada y no lo tomamos como tal, ¿no? El dolor o la agonía o el sufrimiento de los demás. Hasta que ya se hace cerca, ya sea en algún familiar o en nuestra vida, ya es como cambia la perspectiva. Y sin lugar a duda, esta parte a muchas personas, estaba viendo unas estadísticas, y aunque no lo creas, a muchas personas les hace alejarse de Dios, perder la fe en el Señor. Pero también hay otro, y sobre todo sobresale otro gran número, casi era el 74%, en el que las personas recobran su fe, su confianza y deciden buscar más de Dios. Y yo creo que cuando alguien se enferma, lo primero que hace es ir y buscar una alternativa, ¿no? Una ayuda, un socorro, algo en donde pueda refugiarse. Y muchos recurrimos a Dios. Incluso hay personas que cuando se alejan o están un tiempo sin buscar de Dios y pasa alguna situación, no solamente una enfermedad, pasa una situación difícil, pues rápido deciden empezar a ir a la iglesia, deciden empezar a buscar de Dios, deciden iniciar a cambiar ciertas cosas, ¿no? En cuanto al estilo de vida. Y no está mal. Y ahorita vamos a aprender algo a ver, permíteme, acá está. Si se alcanza a ver la diapositiva, yo creo que sí. Ahorita te voy a ir, acá está. Y en la semana pasada les ponía yo este versículo de Isaías 53 y termino con esta parte del versículo, perdón, me adelanté. Del versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Curados. Y esa es la promesa. Yo te comentaba también la semana pasada en Apocalipsis 21:4 que la promesa en cuanto al milagro o en cuanto a la sanidad en algunas personas en sus vidas se va a ver reflejado en esa vida eterna en la cual la palabra nos menciona. Ahorita vamos a comprender un poquito más al respecto de eso. Y antes de introducirnos a unos versículos que te voy a dar, mira, tenemos que entender o ver bien lo que es la diferencia entre lo que es sanidad y milagro. Podríamos pensar que es lo mismo y pues bueno, ahorita vamos a ver la definición.
el milagro a qué se le atribuye más, la sanidad a qué está atribuida más. Y según la definición de lo que es el milagro, que te lo voy a poner, que es un suceso extraordinario, es algo que pasa de una forma extraordinaria y maravillosa, que muchas veces no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, incluso por las leyes de la física. Hay cosas en la Biblia que aparecen, o relatos que aparecen, que la física no puede demostrar el cómo sucedió eso, pero hay demostraciones científicas en ello. Pero a eso se refiere el milagro. Y que también se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Hay personas allá afuera que creen en los milagros, pero creen en los milagros que la naturaleza puede hacer, creen en los milagros que una deidad puede hacer, creen en los milagros que una imagen puede hacer, creen en los milagros que una religión o una persona puede hacer. Pero vamos a aprender en este caminar de nuestra batalla diaria de la fe que lo correcto es en la palabra de Dios, conforme nos dice, en Dios, en ese ser supremo en el cual yo creo todos tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza. Otra definición dice que es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Recuerda que en el caminar de cada persona, en este caminar de la fe, cada uno va a vivir y a experimentar cosas o procesos de manera única y diferente. Pero no por ello, recuerda también, así te lo mencioné la semana pasada, quiere decir que la fe de otros o el caminar de otros sea más importante. Hay personas que viven momentos de fe extraordinarios y a través de esos momentos de fe logran vivir un milagro, logran vivir una sanidad. Y a lo mejor hay otras personas que por años nunca han podido tener un milagro, tener una sanidad. Y esto no quiere decir, y de verdad lo digo así, que Dios tenga preferencias o algo. Hay un propósito, recuerda lo que es la voluntad perfecta de Dios. Hay un propósito. Pero estamos en ese caminar, estamos en esa batalla diaria y el milagro, recuerda, produce un cambio que va más allá de la sanidad. El milagro es eso sorprendente, es eso que no tiene explicación. Y la sanidad, como muchas veces la misma palabra nos dice, es una persona que va retomando de un estado incorrecto, de un estado defectuoso o de un estado de enfermedad y progresivamente va a tomar un estado de salud correcta o de sanidad en este caso. Como cuando nos enfermamos, que a través de un medicamento, que a través del descanso, que a través de otras cosas, pues el organismo se recupera y va a través de los días a retomar esa sanidad. Y en la Biblia hay varios pasajes que Jesús hizo y demostró sanidad, pero también hubo otros en los cuales demostró milagros. Lo hermoso de Jesús fue siempre servir a todos, fue siempre rendirse y darse a los demás. Y a través de estos milagros, estas señales, fue lo que logró impactar a la humanidad, o en este caso a las personas que estaban en ese entonces, y fue registrada en los libros y en el más hermoso, la Biblia. Y a través de esta sanidad, y por qué te lo menciono, y de estos milagros, muchas personas pudieron creer y pudieron tomar la fe en Dios, porque antes tenían la fe, habían cientos de dioses. Y antes estaba el Dios del cielo, el Dios del sol, el Dios del agua, el Dios de la tierra, el Dios de N cantidad de deidades. Pero cuando Jesús viene a la tierra y menciona que hay un solo Dios y que hay un solo camino para llegar a ese Dios y que es a través de Él, pues fue una explosión, ya podrás imaginarte, en la vida de todos esos sacerdotes, de todas estas personas judías. Y por eso Jesús fue rechazado. Pero a través de los milagros, a través de las sanidades, fue como la gente se volteó y empezó a creer en Jesús. Por eso esas señales son muy importantes. Y cuando se presentan en nuestra vida o cuando se está cerca de una persona, bendice mucho. Con quien esté, bendice demasiado. Y vamos a ver si ya que, ahí te ponía la parte de la sanidad es de forma progresiva. Y si ya nos quedó así como que más clara esta parte,
Vamos, ¿qué te parece? Somos poquitos y quiero jugar de esta forma rapidísimo. Yo te voy a poner ahí lo que pasó y el versículo. Y si tú pudieras a través del micrófono comentarme si es sanidad o milagro, adelante. Si no, yo lo voy a ir diciendo y voy a ir mencionando un poquito de estos pasajes. Y tenemos que aprender de ellos. El primero fue la boda de Caná. Tú sabes que fue el primer milagro de Jesús. Ese lugar donde fue invitado a esta boda, y después de un buen rato, después de estar celebrando y divirtiéndose con sus discípulos y con las demás personas, se les acabó el vino. Y en ese entonces, pues eso era algo muy delicado, ¿no? Porque hablaba muy mal de los organizadores, hablaba muy mal de las personas. Y ahí ves a la mamá de Jesús, ahí ves a María poniéndolo en el primer aprieto, ¿no? Y lo que se registra en los libros, lo que se registra ahí en la Biblia, es que Jesús, el primer milagro, logró convertir el agua en vino. Y de aquí, mira, se destapan muchas cosas, porque hay quienes se adjudican de ese versículo para decir, ahí está, pues no está malo tomar, porque si fuese malo tomar, pues Jesús no hubiese convertido el agua en vino. Pero ahí va una parte muy importante de Jesús. Jesús hizo esto por obediencia. Y acuérdate que vimos ya módulos más atrás, nuestra fe nos lleva a la obediencia. Si Jesús hubiese desobedecido a su madre, hubiese desobedecido a María, él hubiese demostrado muchas cosas incorrectas. Pero por obediencia y sujeción, y porque él tenía que cumplir con lo que la palabra decía, y en la parte tan importante de honrarás a tu padre y a tu madre, viene la parte de la obediencia. Y ahí fue el primer milagro de Jesús. Este es un milagro, este no es sanidad, este es un milagro. Entonces algunas personas lo agarran incorrectamente, no me voy a desviar, pero este es parte de uno de los milagros de Jesús. Viene otro, la resurrección de Lázaro. Lo vemos ahí en Juan 11, del versículo 38 al 44. Después de que se le anunció a Jesús, él estaba haciendo sanidad en otro lugar, estaba haciendo milagros, estaba compartiendo la palabra. Después de que se le anunció de que su amigo Lázaro, su entrañable amigo Lázaro, estaba enfermo, él dejó pasar algunos días. Y ya después, dice la palabra, después de 4 días fue, y Lázaro ya lo habían enterrado, ya estaba ahí en la cueva con la piedra sellada. Y ahí viene un milagro, no fue una sanidad. Lázaro ya tenía días de haber perdido la vida, de estar muerto, ya no había soplo o aliento de vida en él. Y ahí viene el milagro de Jesús. Jesús se llora, pero llora, fíjate, no, yo creo que por Lázaro, llora por la incredulidad de la gente, porque enseguida Marta y María le empiezan a reclamar que por qué no vino cuando le hablaron, que si él hubiese estado, Lázaro no hubiese muerto, etc. Y a veces en la enfermedad así nos volvemos, nos llenamos de reclamo para las personas de alrededor y lamentablemente primero para Dios. Reclamamos de alguna situación que a veces está dentro de la voluntad y el plan perfecto de Dios, y hay veces que es por consecuencia nuestra, y recuerda que eso lo vimos la semana pasada igual. Entonces aquí Jesús hace un milagro, la resurrección de Lázaro. Viene otro. ¿Tú qué crees que sea este? En Mateo 14 se registra del versículo 22 al 27 que después de haber compartido la palabra, después de haber estado, él mandó o adelantó a sus discípulos a que cruzaran y se subieran a las barcas y cruzaran. Y después, en medio, ahí en la oscuridad, se les apareció Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué crees que fue esto? ¿Sanidad o milagro? Fue un milagro. Rompió las leyes de la física, rompió lo establecido, y Jesús caminó sobre las aguas. Y ante la incredulidad de sus discípulos y ante la incredulidad de Pedro, porque se habían espantado, y él les dijo, no teman, soy yo. Pedro le dijo, si eres tú, realmente, Señor, haz que yo camine y vaya, que camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y como te dije en otra ocasión, Dios, Jesús, no tiene ningún impedimento de que tú descubras y de que tú vivas
y disfrutes el poder tan maravilloso que es. Y en este caso, y en este momento Jesús le dijo a Pedro, pues ven. Y se registra que Pedro también caminó sobre el mar. No se dice cuántos pasos, si fueron metros, no se dice. Pero se dice que conforme fue desviándose de la mirada de Jesús, conforme volteó a ver la tempestad, las circunstancias, él poco a poco se llenó de temor, volvió la incredulidad, volvió la falta de fe en él y esto hizo que él se hundiera. Entonces, aquí podemos ver esta parte también de lo que hizo Jesús, fue un milagro. Y viene otro que es, a lo mejor lo has escuchado, Marcos 1 del 30 al 31, la suegra de Simón fue sanada. Desde ahí Simón agarró pleito con Jesús, le cayó mal por haber sanado a la suegra. Y menciona en este pasaje que la suegra estaba hirviendo en fiebre y tenía dolor. Y cuando Jesús escuchó esto, se acercó a ella y menciona ahí que le tocó de la mano y inmediatamente fue sanada. Y lo maravilloso de esto, aquí fue una sanidad, no fue un milagro, aquí fue una sanidad. Porque paulatinamente ella recobró el ánimo, se quitó esa fiebre y lo padre, y tú lo puedes leer con calma ahí en tu casa, se paró y se puso a servir a Jesús. Demuestra que en agradecimiento ella le sirvió a Jesús. Y hay algunos otros pasajes en donde Jesús dio un milagro o dio una sanidad a ciertas personas, y estas personas ya no regresaron a agradecer a Jesús, ya no volvieron a acercarse a él. Pero también registra de otras personas, de muchas, de las cuales, como en este caso la suegra de Pedro, al recibir la sanidad le sirvieron. Y esto yo sé que en la vida de muchos de nosotros ha pasado. Cuando recibimos un favor de parte de Dios, no tenemos con qué pagarle, no tenemos, el dinero no existe, el tiempo tampoco, no podemos pagarle de verdad con nada. Y lo único que hacemos es con nuestro servicio, con nuestro tiempo, con nuestro amor, con lo que más podemos, siempre tratamos de agradecerle, más que tratar de pagarle ese beneficio, es por amor y lo hacemos por agradecimiento. Por eso es que pues yo difiero un poquito ahí en algunas cosas, en donde para muchos el servicio es algo así como que wow. Para mí siempre ha sido el servirle a Dios un privilegio, un honor y una forma de agradecimiento por todo lo que recibo diariamente en mi vida. Entonces no lo pongo así como un escalón más, el de que no, yo le sirvo, yo hago esto. No, al contrario, gracias Señor, ¿no?, por lo que tú me permites hacer. Pero aquí estaba el buen Jesús también haciendo una sanidad sobre la suegra de Simón. Ahora viene otro, la fe del ciego, y ese lo vemos ahí en Marcos 10 del 51 al 52. Yo te lo estoy poniendo así rápido para que no nos gane el tiempo. Y menciona ahí que había una persona ciega y que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y yo a veces me cuestiono, yo a veces orando le digo al Señor, Padre, ¿por qué a veces esas preguntas, no? Pero la misma palabra te lleva a la respuesta, porque también había personas que no aceptaban y que no querían recibir la sanidad de Dios, que esto les causaba miedo. Y Jesús fue rechazado, le cerraron las puertas de alguna ciudad, porque ellos no querían ser sanados, ellos no querían recibir lo mismo que habían escuchado que había realizado en otras ciudades. Entonces por eso hay veces que tenemos que escudriñar la palabra y toparnos con estas respuestas. Por eso aquí Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Recuerda que Jesús conoce el corazón en ese momento de la persona, y a lo mejor la persona estaba buscando también otra cosa, pero Jesús cuestiona, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego inmediatamente le dijo, Rabí, Señor, que yo recobre la vista. Y esta parte de recobrar la vista es muy importante, porque recobrar es que antes ya veía, que no era ciego de nacimiento, que tal vez por algún problema, algún accidente o alguna situación, o por edad avanzada, no lo sé, él perdió la vista, pero él estaba pidiendo a Jesús que recobrara la vista.
Y Jesús lo que hizo, de acuerdo a la definición que vimos, Jesús lo que hizo fue una sanidad. Le dio la sanidad a este ciego. Otra más, nos vamos con la mujer encorvada. Esta mujer, fíjate que en este pasaje, te digo y te repito, tú léelo con más calma ya ahí en tu casa, cuando tengas un tiempo libre. Tenía 18 años. Tenía un espíritu, y la palabra así lo menciona, un espíritu de enfermedad de 18 años. Y que estaba encorvada. Y obviamente esta situación del cuerpo, yo creo que no era como algunos, como yo en mi caso, que tenemos un poco de joroba y nos inclinamos. Yo creo que eso que la mujer se encorvaba era demasiado, que no dudo que le causara dolor, que le causara molestia. No sé si la mujer podía por eso mismo caminar o se limitaba de hacer muchas cosas. Pero lo importante aquí es que cuando se topó con Jesús, Jesús logró hacer en ella una sanidad. Hizo Jesús en ella una sanidad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese momento pues la mujer fue sanada. Otro que tenemos es el hombre de la camilla, Mateo 9, del versículo 1 al 9. Y aquí habla algo muy importante, de la fe, pero no de la persona que estaba enferma. La persona que estaba enferma en la camilla desde nacimiento, había estado en esa situación. Y aquí habla algo tan interesante, y Jesús lo menciona, y te lo voy a dejar de tarea para que lo leas en tu casa. Jesús lo menciona, que de acuerdo a la fe de los amigos escucharon que Jesús había llegado, escucharon lo que Jesús hacía y fueron y llevaron a esta persona en camilla. Pero era tanta la gente que estaba en esa casa, en ese lugar, que ya no podían entrar. Entonces los amigos se treparon al techo, cargaron al amigo hasta el techo, hicieron un hueco en el techo y bajaron al amigo a través del techo. Al ver todo este alboroto, al ver todo este esfuerzo, todo este trabajo, Jesús se sorprendió y dijo: por su fe, por la fe de los amigos, Él primero le perdonó los pecados. Y como ahí estaban unos judíos alrededor y se molestaron y dijeron que quién era para tener el poder de perdonar pecados. Y Jesús le dijo: bueno, ¿qué es más fácil que diga? ¿Tus pecados todos son perdonados? O que le diga: levántate y anda. Y para que veas que para Jesús no hay ningún impedimento, en ese momento le dijo: levántate y anda. Entonces le dio la sanidad a este hombre, pero fue un milagro. ¿Por qué la diferencia? Porque él nunca había caminado, sus piernas nunca habían hecho el movimiento de caminar. Y en ese momento, el levantarse de la camilla, el dar algunos pasos, fue el asombro, fue lo maravilloso ante otras personas. Y por eso fue registrado como un milagro. Que te voy a mencionar, a mí me encanta de verdad, porque si tú tuvieras el tiempo de estudiarlo con calma, Lucas 5 del 1 al 11, una pesca milagrosa. Jesús llegó a un lugar y vio que los pescadores que estaban ahí estaban limpiando sus redes. Pero era tanta la gente que le seguía a Jesús, que quería escuchar de Jesús, que Jesús agarró y le pidió subirse a la barca y separarse un poco para que a través de ahí él pudiera dar el mensaje y ministrar y hablarle a toda esa gente. Y así fue. Pero me encanta porque lo que la Biblia menciona es que ellos habían pasado ya toda la noche tratando de pescar. Toda la noche en sus fuerzas, en su capacidad se habían esmerado y no habían logrado nada. Eran pescadores y conocían el mar y sabían cómo hacerlo. Y aún así no habían logrado nada. Y cuando Jesús viene, limpiar unas redes no es nada fácil. Aunque tengas años de experiencia como ellos, en este caso como pescadores, no es nada fácil, es tedioso limpiar las redes. Pero ellos obedecieron lo que Jesús les pidió. Y aún en su cansancio, aún en su fatiga, ellos obedecieron. Y esto me encanta a mí porque muchas veces nosotros estamos cansados, estamos fatigados y no queremos obedecer y decimos: no, mañana será otro día, Señor. Y nos perdemos esa bendición de lo que
trae la obediencia. Ellos obedecieron. Y mira lo maravilloso de este pasaje, que después de Jesús dar el mensaje, le dijo a ellos: ahora vamos mar adentro, en lo profundo, y ahí van a echar las redes. Y una vez más, el diálogo de estos hombres le dijeron: Señor, estuvimos ya toda la noche de ayer y no pescamos nada, pero por tu palabra, por lo que tú dices, lo vamos a hacer. Y esta parte es tan importante. Primero lo que hicieron fue obedecer a Jesús. Y Jesús lo primero que hizo, darle su lugar a Dios, al Padre. No sé si tú has escuchado esa parte de la Biblia que dice: del César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Y algunas personas agarran esa parte para pedir diezmos, para pedir ofrendas, para pedir dinero, y sacan de contexto esa parte de la palabra y sacan de contexto ese versículo. Porque lo que Jesús demostró aquí, que el primer lugar en mi vida está obedecer a mi Padre. Él vino a hablar y Él vino a hacer el trabajo de lo que el Padre le había mandado. Y el primer lugar se lo dio al Padre. Primero hizo eso. Y nosotros queremos a veces hacer todo lo contrario. Primero la casa, primero el trabajo, primero el negocio, primero... Y por favor, no me refiero a que tengas que estar metido en una iglesia sirviendo. No me refiero a que tengas que ir a hacer un servicio a la iglesia o algo. No me refiero a eso. Dios siempre habla del corazón. ¿Dónde está tu primer lugar? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu entrega? Aquí Jesús lo hizo para el Padre y los pescadores lo hicieron para Jesús. Y en esta parte que te digo del César, lo que es del César, y de Dios, lo que es de Dios, cuando tú cumples y tú pones en primer lugar a Dios, y como te dije, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando tú logras hacer eso, que realmente lo haces de corazón, mira, se cumplen esas promesas de parte de Dios, donde dice que Él va a estar con nosotros, que no debemos de preocuparnos, nosotros hacemos nuestra parte y Él hace la suya. Echaron las redes y las redes se llenaron. Por eso es la pesca milagrosa. Estos pescadores, tanto fue lo que se llenaron las redes, que estuvieron a punto de hundirse y tuvieron que llamar a otras embarcaciones para que les ayudaran con estos peces, con estas redes. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Si tú lo pones en la ecuación de tu vida, y si tú lo subes a la ecuación de tu vida, y si tú lo pones en primer lugar siempre en tu vida, Dios se va a encargar de llevarte por el camino adecuado y correcto. Y eso quiero que sepas que es parte de la sanidad del ser humano. Porque muchas veces el ser humano llega a los pies de Dios, a los pies de Cristo, enfermo. Pero no enfermo físicamente o no enfermo de una salud, en cuanto a la salud. Sino enfermo de celos, enfermo de odios, enfermo de traición, enfermo de infidelidad, enfermo de pleitos, enfermo de pornografía, enfermo de abuso sexual, enfermo de abuso físico, enfermo de muchas cosas. Y por eso te puse ese pasaje de Isaías 53, porque Él, por eso dice su palabra, Él curó nuestras enfermedades. Y en ese proceso, en ese caminar diario de nuestra batalla de fe, estas enfermedades el Señor va cambiándolas, va transformándolas. Y cuando tú se lo permites, llegas al Señor con mucha carga, con mucho resentimiento, con mucho odio. Y no es fácil, yo te lo dije la otra vez, no es una varita que de la noche a la mañana ya. Ahora vas a amar a todo el mundo, vas a amar a las personas que te hicieron mal, a las personas que te traicionaron, a las personas que abusaron de ti. No es una varita mágica así. Aún en la sanidad de Dios no es algo así. Por eso es que hay que diferenciar entre el milagro y la sanidad. Pero entre ese proceso Dios logra ir renovando, transformando tu corazón, limpiando tu corazón. Y es un proceso en el que el ser humano, cuando se deja en las manos de Dios transformar, es maravilloso, porque ahí se manifiesta la sanidad en tu cuerpo y en tu alma, como te mencioné de todas estas cosas atrás. Esto de la pesca milagrosa me encanta, ojalá pudieras leerlo con calma. Viene otro, Jesús calma la tempestad. De la misma forma, ¿qué fue? Te pregunto, ¿un milagro o una sanidad? Esto fue un milagro.
Estaba Jesús en la barca durmiendo y de repente empezó el oleaje y parecía que el barco se iba a voltear, y los discípulos, temerosos, gritando, asustados, despertaron a Jesús, y Jesús, molesto, dice: hombres de poca fe. Y eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Por eso es tan importante la fe, porque cuando vemos la tempestad, cuando vemos los problemas, en vez de aprender esa parte de Jesús, que aún con miedo, que aún con sufrimiento, que aún con cansancio, iba y se refugiaba al Padre, no se alarmaba, no se desesperaba, no iba con el amigo, no buscaba el socorro del César o de otra persona, iba y se refugiaba en la presencia del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Jesús se molesta ante la incredulidad, ante la falta de fe de sus discípulos, porque poquitas horas atrás había hecho un milagro Jesús. Y cómo ellos, después de estar viviendo de milagro tras milagro, milagro tras milagro, la presencia y la gloria de Dios en la vida a través de Jesús, cómo ellos se van a poner a pensar que la barca se va a hundir estando allá adentro Jesús, estando en medio de esa barca o descansando en esa barca Jesús. Esto nos demuestra que así el mundo esté de cabeza, mientras tú, te repito, tengas a Dios, tengas a Jesús en tu vida, el mundo podrá estar de cabeza, pero tu barca no se va a hundir, no se va a voltear, porque en ese momento, en tu vida, así como lo hizo Jesús, Él se para y reprende, y la tempestad se calma, y es un milagro más que se registra. De ahí nos vamos rapidísimo a otro, la multiplicación de los panes y los peces. Otro milagro más que hace Jesús. Después de haber compartido un buen rato, de haber ministrado un buen rato, ve a la gente y este pasaje dice, y tiene compasión de ellos. Me encanta porque es lo que Jesús siempre demostraba. Y hablando con los discípulos, ¿saben qué? Pues vayan a conseguir comida y los discípulos, ¿dónde quieres tú que consigamos comida para tanta gente? Y a veces en esta parte tenemos que igual discernir, porque ellos no estaban preocupados por lo económico, estaban preocupados no porque no tuvieran esa parte de solventar, sino dónde lo iban a conseguir, en qué lugar iban a poder comprar tanto. Y ahí se aparecen en la escena unos peces y unos panes, y Jesús, léelo en tu casa, y Jesús da gracias al Padre. En momentos difíciles, Jesús nos enseña una vez más que tenemos que darle gracias al Padre, porque Él toma el control de esos momentos difíciles y en su voluntad perfecta y en su tiempo perfecto trae a nuestra vida la resolución. Jesús lo hizo y lo demostró, tanto que toda esa gente, toda esa multitud comió, se sació y todavía hasta sobró. Un milagro más registrado de Jesús. Lucas 17, del 12 al 14, 10 hombres leprosos, de la misma forma. Y en fue una sanidad, porque cuando Jesús les da la sanidad y les dice, no se las da en el momento, les dice, vayan a tal lugar a presentarse con las personas y a dar la ofrenda por lo que van a recibir. La Biblia menciona que en el camino ellos fueron sanados. Habla de que estas personas tuvieron que obedecer lo que es tan importante. Si alguno hubiese dicho, no, Jesús, si yo he visto que tú aquí lo haces en el momento, ¿por qué me das la orden de que tengo que ir a hacer esto? ¿No me puedes sanar en este momento? Yo creo que si hubiesen perdido la sanidad. Pero la Biblia menciona que estas 10 personas obedecieron y fueron, y en el transcurso recibieron regalo de parte de Dios. El hombre de la oreja, uno de los últimos pasajes antes de ser aprendido Jesús. En ese momento de pleito, uno de los discípulos agarra una espada y lastima la oreja del soldado. Y Jesús le dijo y lo reprende y dice, momento, mi lucha no es así, mi lucha no es con espada. Y Jesús dijo, no, esto no es así, lo calmó. Jesús tenía que cumplir, recuerda, ese momento de ser aprendido, ese momento de sufrir y ese momento de ser llevado a la cruz para que se cumpliese toda esta profecía y sobre todo para que se cumpliese el regalo de que hoy tú y yo podemos tener, como leímos en Isaías 53, que a través de que Jesús fue a esa cruz, a través de sus llagas, nosotros
nosotros tenemos esa promesa, que si no es en esta vida, tendremos, de acuerdo a como dice su palabra, en la vida eterna, sin dolor, sin llanto, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin nada. Y Jesús, una vez más, sanó la oreja de este soldado. Y mira, hay algo que tenemos que tener bien en claro. Yo sé que muchos hemos escuchado, muchos hemos experimentado y a través de alguna enfermedad no hemos recibido o hemos visto y hemos escuchado de personas que no han recibido la sanidad. Obviamente muchas personas han muerto y sobre todo ahorita con esto de la pandemia, pero también hemos escuchado de otras personas y han muerto. Pero quiero que sepas que lo que la Biblia menciona en algunas ocasiones se va a referir a en esta vida terrenal, en esta vida pasajera que tenemos. Pero esas promesas van más allá, van hacia la eternidad. Ahora no quiere decir que posiblemente si alguno de nosotros pasemos por alguna situación no podamos recibir un milagro o no podamos recibir una sanidad. En Marcos 16, te lo voy a poner aquí, 16, versículo 17 al 18, ve lo que Jesús menciona. Estas señales acompañarán ¿a quién? A los que no creen, a los que tienen poca fe. No, la palabra es clara y dice a los que crean. La fe va involucrada ahí, tu confianza va involucrada ahí. Estas señales, todos los milagros, todas las sanidades, todas las señales que vienen a través de Dios van acompañadas de la fe de las personas, a los que crean. Y ve esta hermosa promesa: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Según el estudio de esta parte de la palabra, se menciona y algunos dicen que esta promesa era solamente para los discípulos, solo para los discípulos. Pero más adelante podemos ver a través de otros pasajes en donde a Pablo, en donde algunas otras personas también tuvieron esta parte. ¿Y por qué te menciono esto? Porque algunas ideologías por eso mencionan y dicen que hoy en día ya no se puede hacer eso, que hoy en día ya nadie tiene el poder de presenciar y de vivir algo semejante a lo que dice aquí. Y yo quiero que sepas que lamentablemente es algo que está incorrecto. Hoy en día el Señor mencionó y Jesús mencionó, aún ustedes harán mayores cosas. Pero viene el segundo punto. ¿Qué sucede? Lamentablemente muchas personas que han tenido el don, que han tenido la gracia por parte del Señor, que han tenido esta parte puesta en sus vidas, algunos la han utilizado correctamente y algunos lamentablemente, y no sé si recuerdas esa parte en Romanos, no, en Hechos, de la historia de Simón que te conté casi al principio de las sesiones, donde Simón vio que los discípulos sanaban y él les quiso comprar. Primero se arrepintió y estuvo caminando con ellos y después quiso comprarles el poder hacer estas cosas y lo reprendieron. Porque lamentablemente también tenemos que ser sabios y allá afuera hay muchos falsificadores, hay muchos imitadores, hay muchas personas con bajos, no quería decir la palabra, pero de una forma de actuar o de caminar incorrectamente. Y que dicen hacer cosas y que la gente los cree. Y en esta parte tan importante donde dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Algunas personas, y déjame mencionarte esta parte, lo que Dios te da, el don que Dios te da, Dios no te lo da y luego te dice, ya me arrepentí, te lo voy a quitar. Lo que Dios da, Él lo dio. Pero lamentablemente algunas personas
utilizan esta parte para sembrar y decir, si tú siembras en este momento vas a recibir tu milagro o vas a recibir tu sanidad. Si tú diezmas en este momento vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu sanidad. Si tú das esto, si tú traes, si tú te comprometes, si tú entregas. Y en ninguna parte de la Biblia, y sobre todo en los evangelios, vi que Jesús cobrara por recibir el milagro y por recibir la sanidad. Jesús no cobró, Jesús no condicionó. Sí hubo pasajes en donde Jesús dijo, ve y no peques más, ve y preséntate ante los sacerdotes y da el pago por tu sanidad, pero no lo hizo hacia él o no lo hizo bajo una promesa, como muchas veces escuchamos en la televisión o en algunos otros videos, que tienes que pactar, que tienes que hacer esto para que recibas tu milagro. O vemos noches de milagro, ¿no? Y algunas son gratis y algunas te cobran o cobran la entrada. Y entiendo la parte, por favor seamos maduros en este proceso, entiendo la parte que todo eso conlleva un gasto. Eso está entendible. Pero lo que no es correcto a veces es creer que a través de lo que tú vas a dar o de lo que tú vas a pagar vas a recibir tu milagro. Porque eso no proviene por medio de un pago. Eso proviene por medio de Dios. Y Dios utiliza a las personas, sí, porque aquí lo dice en su palabra, y pondrán las manos sobre los enfermos. Entonces Dios sí utiliza a las personas para poder también transmitir o poder llevar la sanidad a otros. Dios utiliza a las personas para que por medio de su hablar, tú no sabes si en algún momento le has dado sanidad a una persona por medio de tu hablar, porque le transmites paz, porque le transmites confianza, porque le transmites estabilidad. Y en ese momento estás en el proceso siendo un instrumento de parte de Dios para traer sanidad a esta persona por ese medio, por esa forma. Pero ya cuando esto se vuelve de una forma para enriquecerse, tenemos que decirlo así, de una forma para buscar el beneficio del hombre, ya por ese medio nos salimos totalmente. Pablo, una persona que se despojó de sí mismo, en esta parte de la palabra, ya termino con ella, en 2 de Corintios 12, del versículo 7 a 10, me encanta y dice... Estaba mencionando de unas visiones que él, versículos del 1 al 6, que él tuvo. Y para que no se escuchara pretencioso, para que no se escuchara así como que él sabía mucho, o para que no se escuchara conforme dice ahí presumido, ve lo que él menciona. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, qué increíble es esta parte de la palabra y tenemos que aprenderla. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Un aguijón. Un aguijón era como una vara en donde en la punta había como una parte de filo o una parte como un clavo y que con eso le pegaban a los animales para que se movieran. Entonces a eso se refiere un aguijón, algo que es golpeado fuertemente y que causa o lastima una herida, un orificio, y es algo que duele. Y aquí ve lo que está diciendo Pablo, una espina me fue clavada en el cuerpo, un aguijón, es decir, un mensajero de Satanás. Y la Biblia no menciona si este aguijón de Pablo era una enfermedad, era una persona, no lo dice así claramente, ¿ok? Pero era algo que lastimaba a Pablo. Y aún a pesar de todo eso, Pablo se entregó a Jesús. Pablo dio su vida por el Evangelio y dio su vida por Jesús después de que él tuvo un encuentro con Jesús. Y ve lo que menciona en el versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y me lleva a cuestionarme, imagínate siendo Pablo, todo lo que hizo, todo lo que Pablo ya había hecho en ese momento. Y yo me imagino el rogar de Pablo hacia Dios, hacia Jesús.
Y al no ver la respuesta, cualquiera de nosotros sale, bye, no me contestaste, no me respondiste, no me diste mi sanidad, no me diste mi milagro, nos vemos. Pero Pablo permaneció ahí, según la palabra, hasta el final. Y ese aguijón, esa espina que fue clavada en su cuerpo, permaneció hasta el final. Y eso no lo hizo retroceder, eso no lo hizo apartarse. Eso lo hizo, y me encanta lo que Dios le respondió. Después de haberle rogado, después de haberle ahí pedido, y hago un paréntesis rapidísimo, no sé si tú conozcas esa historia del rey Ezequías, en Isaías 38, lo puedes leer en tu casa, donde a través de profeta le llega de que se va a morir y que arregle sus cosas y que arregle todos sus pendientes porque se va a morir. Y me asombra esta parte de la palabra y velo, estúdialo en Isaías 38. Él menciona que Ezequías se volvió cara hacia la pared y oró a Dios. Pero no solamente oró a Dios, dice que él se desgarró ahí delante de Dios, empezó a llorar y todo. Y él, algo que menciona ahí, dice: Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo. Palabras fuertes, le reclamaba a Dios: no te olvides que yo he sido sincero contigo. Y lo que sigue me encanta, dice: y te he agradado en todo. Ezequías le agradó a Dios en todo. Por eso es que humanamente Ezequías le reprochó a Dios, y Ezequías se cuestionó con Dios: ¿por qué me vas a quitar la vida por algo que a lo mejor no supe hacer? Y te lo dejo de tarea para que sepas por qué fue. ¿Por qué? Y yo me imagino a Ezequías ahí reclamando. Y me encanta porque después de esto, después dice ahí que Ezequías lloró con mucha tristeza. ¿Qué creen que pasó? Dios le alargó y le concedió 15 años más. 15 años más de vida. Y cuando me lleva esta parte de Pablo, en donde Pablo 3 veces le rogó al Señor que le quitara ese aguijón, que le quitara ese sufrimiento, me encanta la otra lección que nos da Jesús, porque Jesús mencionó: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, recuerda, no temas. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? El otro día yo me equivoqué, dije 366, es 365. Un no temas para cada día del año. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Cuando está la enfermedad, cuando están los problemas, cuando está la situación, Jesús te dice: no temas. Y esta parte, como le dijo a Pablo, me encanta. Dice: pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, ahora ve cómo cambia el semblante de Pablo: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por eso me regocijo en mis debilidades, me regocijo en mis problemas, me regocijo en mi enfermedad, me regocijo en mi situación difícil, me regocijo en insultos, me regocijo en privaciones, me regocijo, en la persecución. Después de que él fue uno de los que perseguía y ejecutaba y entregaba a los cristianos, ahora él estaba sufriendo persecución, y en esos momentos de persecución él se regocijaba. Y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Y concluyo con eso. En esos momentos hay cosas que no vamos a entender del porqué de la enfermedad, porqué de la situación de algunas personas.
Y tenemos que ser maduros en esta parte. Dios no está para respondernos siempre todo lo que le cuestionemos o todas nuestras interrogantes. Dios nos ha mostrado su grande amor y en nosotros está, aún a pesar, así como leímos de Pablo, en nosotros está, si en nuestras dificultades, yo no sé si tú estés pasando o hayas pasado en tu vida alguna dificultad, divorcio, enfermedad, separación, rechazo, violación, maltrato, infidelidad, no sé qué sea, pero Isaías 53 dice que Cristo ahí en la cruz derramó hasta la última gota para darnos vida eterna, para darnos no solamente esa salvación, ese regalo inmerecedor, sino también para sanar nuestras heridas. Y es lo que yo te mencionaba, las heridas del ser humano son muchas, no solamente en cuanto a la salud, sino en las heridas del alma y del corazón, en las heridas o en la enfermedad de la mente, que es tan grande y tan poderosa, son muchas. Pero en todas ellas está Cristo y está la palabra para sanarnos. Pero es un proceso, como hemos estado viendo, en este caminar, en esta batalla de la fe. Si no has pasado, dale gracias a Dios. Si estás pasando, no desistas, no decaigas. Refúgiate, aprende y recuerda siempre lo que Jesús hacía. Se refugiaba al Padre en los momentos más difíciles. Refúgiate en el Padre. Y si no sabemos, porque nuestra vida solamente la conoce, más adelante vamos a tener alguna situación, recuerda cada promesa y recuerda lo que hemos estado viendo. Y que a través de tu fe, como lo leímos en un principio, a través de tu fe, el Señor puede guiarte para tener una sanidad, para tener un milagro. Yo lo he tenido en mi vida, créeme. Te lo mencioné la otra vez. Yo lo he tenido en mi vida y es algo maravilloso cuando recibes un milagro de parte de Dios. Lo he visto en otras personas, he visto la sanidad, aparte del milagro, he visto sanidad también en mi cuerpo, he visto la sanidad en el cuerpo o en la vida de mi hija, he visto la sanidad en hermanos, en otras personas. Y estoy totalmente seguro de que Dios tiene control de todo. Pero aún en esas cosas en las que uno no comprende, hace mucho tiempo escuché la historia de una ovejita, que era una ovejita bien traviesa y siempre se escapaba del pastor y le daba lata. Y la ovejita, y ahí iba el pastor y la regresaba, y la ovejita se escapaba. Y el pastor, con el amor que le tenía, iba y la buscaba y otra vez la llevaba al rebaño. Y por el temor que tenía el pastor de que el lobo la fuera a comer, siempre hacía lo mismo. Hasta que el buen pastor no tuvo otra opción que quebrarle su patita para que esa ovejita estuviera quieta y pegada ahí al buen pastor. Y a veces no entendemos esa parte de nuestra vida y no quiere decir, por favor, ay sí, Dios me está haciendo sufrir, Dios me está trayendo esta enfermedad. No. Tomémosla sabiamente, por favor, y aprendamos en esta parte de lo siguiente. Siempre Dios va a hacer hasta lo último para que tu alma no se pierda. Tanto fue así, imagínate, tanto fue así que entregó a su Hijo Jesús para que la humanidad tuviera esa reconciliación de lo que se había perdido por medio del pecado, para que la humanidad tuviera esa reconciliación entre el hombre y Dios, para que a través de Jesús la humanidad tuviera esa sanidad del cuerpo, del alma, y ese milagro, muchos en la promesa, en la vida eterna, de disfrutar sin sufrimiento, sin dolor, y algunos en vida terrenal también recibirlo para glorificar el nombre de Dios. Tanto es así. Entonces, termino ya con eso, y no me lo pediste, pero déjame dártelo como tipo consejo.
ante cosas que no entiendas, ante cosas que no comprendas, ante cosas que te cuestiones y que muchas veces el enemigo quiera venir, no dejes que se haga telaraña ahí en tu mente, no dejes que se añeje ahí en tu corazón, rechaza todo eso. Ante todo eso, siempre confía en Dios, siempre refúgiate en Dios. Yo por eso te mencioné varios pasajes en donde había sanidad y milagro, y en muchos de esos pasajes de milagro, recuerda, si Jesús está en la ecuación de tu vida, no quiere decir que no te vas a caer, no quiere decir que no te vas a raspar, no quiere decir que no te vas a menear un poco o tu barca se va a menear un poco, no quiere decir que no vas a sufrir, que no vas a derramar lágrimas, que no vas a tener preocupaciones, no quiere decir eso. Quiere decir que en el momento en que tú clames a Él como hicieron sus discípulos, en el momento en el que tú vayas y digas, Señor, por favor, yo ya no puedo con esto, yo ya no sé cómo hacerlo, en ese momento Dios, Jesús tiene la autoridad para calmar toda tempestad, para traer sanidad a nuestra vida, para traer milagro a nuestra vida. Seamos aparte de agradecidos, seamos sabios en este día a día y en este diario caminar. Escudriña bien a través de la palabra, no te dejes llevar. Algunas ideologías dicen que hoy en día la sanidad no puede recibirse como tal. Algunas ideologías no creen y no aceptan la transfusión de sangre, no aceptan el tomar medicamento, no aceptan el operarse. Y mira, Dios lo hizo todo, aún la ciencia, aún la tecnología, todo, créeme y aprende eso. Nada pudiese ser desarrollado si Dios no le hubiese dado la sabiduría y la capacidad al hombre de crear algo. Todo proviene por Dios. Y si Dios aún por medio de una medicina, por medio de aún de la ciencia o algo, va a traer tu sanidad, va a traer tu milagro, no importa por qué medio, pero como te repito, hay ideologías que mencionan que esto no, que esto le molesta a Dios, que esto le agrada a Dios, que esto rechaza a Dios. Y pues yo no sé qué Biblia leen, y respeto, lo digo con todo respeto, pero por eso nosotros que hemos estado caminando y hemos estado yendo en este proceso de la fe, de verdad te animo, refúgiate ahí en el Señor, lee, aprende, y si tienes duda, vuelve a leer, vuelve a investigar, busca de Dios. En cuanto más tú aprendas de Dios, en cuanto más tú te llenes de Dios, más los miedos, más las situaciones van a ir saliendo de tu vida, porque ya no va a haber cavidad para ese tipo de cosas en tu vida. No quiere decir, y no me retracto con todo lo que mencioné, que pudiese llegar o pudiese pasar, pero va a estar tu vida más llena de la presencia de Dios, más llena de su palabra, que aun cuando llegue, como cuando Jesús fue tentado, o como cuando Jesús fue llevado ahí al Getsemaní y dijo, aún en ese dolor y en ese sufrimiento, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ante esa obediencia de Jesús, wow, se desencadenaron muchas cosas. Así que ante tu obediencia en este día a día y en este caminar, créeme, ante tu obediencia para con Dios, tú eres el que va a lograr abrir o el que va a lograr desencadenar varias cosas, o tú eres el que por tus decisiones, el que por tus acciones va a traer a tu vida ciertas cosas. Seamos sabios. Entonces, te animo, ya solamente quedan 2 clases, te espero el próximo jueves, me quedan 2 minutos, si alguien tiene algo que mencionar, tiene 1 minuto para hacerlo, si no, nos vemos el próximo jueves a las 8:30 como siempre, para ya lo que es las 2 últimas clases, ¿sale? Pues yo creo que nadie se animó, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, que Dios esté contigo todos los días y te dé fortaleza, así que ánimo, ¿ok? Nos vemos el próximo jueves, 8:30. No faltes, ya solamente faltan 2 clases, no faltes, ¿ok? Estamos en contacto. Bendiciones, hasta luego.